Estamos con nuestra queridísima panelista estable, estrella, Gabriela Clivio, economista. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Gaby, muy bien aquí, felices de tenerte una vez más acá este día lunes. Oye, Gabriela, el dólar, fíjate, ha bajado, allá de hecho en algún momento bajó de los 800 pesos y eso Sí. nos ha llamado bastante la atención. ¿Eso es bueno, malo, seguirá bajando? ¿Qué significa? O sea, yo creo que en el fondo lo primero que hay que decir es que el dólar estaba muy alto, ¿no verdad? O sea, Claro. estaba reflejando de alguna forma, o el precio del dólar de alguna forma en el mercado local era consecuencia también de la alta incertidumbre que existía. Pero hay una relación muy directa entre un precio del dólar muy alto y después una inflación muy alta, porque un gran componente de los bienes que nosotros consumimos es importado y además un dólar alto de alguna forma repercute en un precio de los combustibles más altos y lo demás se mantiene constante, y el alza de los combustibles, digo, por más que tenemos el tema este del MEPCO, repercute también en una inflación. Entonces, el primer efecto de una baja en el dólar debiera ser cifras de inflaciones o variaciones en los precios menores hacia adelante. Y esa es una buena noticia, que la inflación ceda. Claro. Es una buena noticia. Ahora, hace mucho tiempo que no veíamos al dólar en estos parámetros. ¿Podemos ilusionarnos a que en algún momento el dólar podría bajar los 800 pesos? Depende bastante de lo que suceda esta semana, ¿no? Porque esta semana hay reunión también de la Reserva Federal en Estados Unidos. Recién hubo reunión del Banco Central en Chile, pero esta semana hay reunión de la Reserva Federal, hay reunión en el Banco Central Europeo. Entonces es importante tener en cuenta, y sin duda, digamos, el precio del dólar también va a reflejar en parte la decisión de la Reserva Federal de si van a seguir las alzas en 50 puntos base o van a aumentar solamente 25 puntos base, que es lo que está pensando hoy en día el mercado. Nosotros siempre pensamos que el dólar entre 7.50 y 800 era el precio que tenía que tener, que los 950 y los 1000 que llegó a tener en parte era una sobrereacción del mercado, y por eso se justificaba la intervención del Banco Central, o sea, no por el precio del dólar en sí, sino porque el dólar no, el precio de la moneda no estaba reflejando de verdad los fundamentos, estaba como, de verdad digo, fuera de lo que eran los fundamentos, y eso justificaba la intervención. Ojalá el dólar hoy en día está un poquito más alto, estaba en 810, cuando abrió estaba en 810, pero hay que ver qué es lo que pasa con el anuncio de la Reserva Federal esta semana. Ahora, ¿es un reflejo real de lo que se está viviendo hoy en la economía? El dólar refleja también cómo estamos nosotros puntualmente, Chile, económicamente, ¿o no es tan así? Porque yo recuerdo, ponte tú, Gabriela, cuando el dólar estaba, no sé, en 700 pesos, por ahí, y la economía estaba bastante bien. Entonces como que uno dice, entonces realmente estamos mejorando. ¿Tiene que ver, hay una relación directa? No directa, pero tiene que ver, ¿no? Porque ponte tú, el dólar también es consecuencia, entre otras cosas, de la variable que es tremendamente importante, que es el precio del cobre. Entonces, en la medida que el precio del cobre empieza a recuperarse, porque hay de alguna forma, lo que ha sucedido, que quizás es importante mencionarlo también, es que hasta hace poco existía la percepción de que este año iba a ser un año, el 2023, muy complicado, porque Estados Unidos iba a estar en una recesión, China seguía con su política de COVID-0 y Europa estaba muy complicado por el tema del alza de los precios de los combustibles y la dependencia que tenía de Rusia y las sanciones que había como consecuencia de la invasión y la guerra de Rusia con Ucrania. Hoy en día China ha abandonado esta política del COVID-0, por un lado. Las cifras que se dieron a conocer de Estados Unidos muestran una economía con mucho más fuerza de lo que se esperaba. Entonces, de alguna forma, este escenario donde todas las economías del mundo, las principales y los principales países, iban a estar en una recesión, empieza a difuminarse. Y eso de alguna forma le da fuerza al cobre, y el alza del precio del cobre es lo que también tiene una consecuencia directa en una baja del dólar. Lo que pasa es que durante parte del año anterior se dio que el cobre estaba presionado o iba en baja, pero además estaba la gran incertidumbre que había como consecuencia de todo el tema constitucional. Independiente que hay reuniones, hay momentos clave esta semana que se deberían producir,
Sí. A uno le queda la sensación del año pasado que un día teníamos el dólar a 1.035, otro día lo teníamos a 900 y era realmente un estrés pensar qué es lo que iba a pasar con él. ¿Ahora podemos pensar que llegaríamos a una estabilidad o es un veranito San Juan que va a durar solamente un par de días? No, yo creo que estamos en un escenario en el cual el dólar debiera moverse entre los 800 y los 830 más o menos. Y bueno, y depende mucho, como te decía, lo que suceda esta semana con la Reserva Federal. Si la Reserva Federal sorprende y sube la tasa a 25 puntos base, podríamos tener quizás un debilitamiento mayor del dólar, ¿no? Y que el dólar llegara a estar más por abajo de los 800 pesos. Pero lo que es importante es la sensación, la volatilidad que tuvo el dólar anteriormente reflejaba en gran manera, y esto lo deja más que claro y más en evidencia, digamos, lo que decíamos, que era la inestabilidad que había y la incertidumbre que había con respecto a lo que iba a pasar como consecuencia del proceso constitucional. Sí, absolutamente. Gabriela, ¿sabes qué? Estuve escuchando por ahí algunos comentarios que tenían relación con como que un mejoramiento. Estaba como más de la economía, incluso de los precios, por ejemplo, de los arriendos. Incluso vi algo que decía que iba a ser un buen año para comprar. O sea, situaciones que sinceramente en algún momento, no hace mucho, eran imposibles de ver. Es más, estábamos hablando de una economía totalmente comprimida y que este año iba a ser muy, muy, muy complejo de pasar, pero hemos estado escuchando otros análisis, incluso el mismo que haces tú en este momento, así análisis bastante más positivos al parecer y que nos dan una luz bastante buena para el futuro en lo económico. O sea, yo creo que en el fondo, digo, lo mejor que nos puede pasar en el ámbito doméstico o interno es que finalmente las presiones inflacionarias empiecen a ceder. Sí. Porque si las presiones inflacionarias empiezan a ceder y nos empezamos a alejar de esta inflación en 12 meses de más del 13%, el Banco Central de alguna forma va a poder empezar a bajar la tasa. Y eso también va a hacer que sea menos contractiva la tasa de política monetaria y las tasas de interés de lo que son hoy en día. O sea, hoy en día estamos con tasas de política monetaria por sobre el 11%. Sí. Entonces, de alguna forma, o sea, nosotros no sabemos, y nadie lo sabe en economía, cuánto tiempo se demora o cuánto tiempo existe, cuál es el rezago entre que el Banco Central empieza a subir la tasa y la inflación de alguna forma empieza a ceder. También sabemos que, por ejemplo, el alza de tasa afecta negativamente al crecimiento, pero no sabemos cuánto. Sabemos que lo afecta negativamente, pero no sabemos cuánto. Entonces, el tema de que el dólar esté a la baja en los mercados internacionales y en Chile en particular, debido a la disminución de la incertidumbre por el proceso constitucional y el alza del precio del cobre, es algo que de alguna forma es una muy buena noticia porque nos muestra que si esta tendencia persiste, la inflación hacia adelante va a ir cediendo, además de por el alza de tasa y la política monetaria y la contracción del gasto por el lado de la política fiscal, va a ir cediendo por este efecto también. Y eso es muy bueno. Es decir, no volveríamos a ver un dólar por sobre los 1.000 pesos. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo? No volveríamos en el corto plazo por lo menos a ver un dólar por sobre los 1.000 pesos como fue el año pasado. No, porque por eso intervino el Banco Central. El dólar por sobre los 1.000 pesos no estaba respondiendo a los fundamentos de la economía. Era un precio que estaba completamente desanclado por expectativas, por incertidumbre, por varios factores, pero por eso es que el Banco Central decidió intervenir, no para volver al dólar a un precio que al Banco Central le sirviera, sino porque era un precio en la economía que estaba completamente desanclado. Gabriela, última pregunta que te quiero hacer antes de irnos a la última pausa del programa. Tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. En ese sentido, si la guerra persiste y como se ve, por lo menos hasta el momento, que va a ser así, hoy día estamos realmente ya como que hay una independencia de la situación que se está viviendo con ese conflicto en el mundo entero. Ya no estamos tan dependiendo de lo que pase ahí, para ver también cómo afecta en el precio de los granos, etcétera, etcétera, millones de cosas que también nos afectan directamente.
O sea, yo creo que en el fondo siempre, de alguna u otra manera, hoy en día el mundo está muy interconectado e interrelacionado y nos afecta. Lo que pasa es que nosotros en América Latina estamos menos expuestos de lo que está Europa, por la dependencia energética que tiene Europa con Rusia, ¿no? Absolutamente. Y además que la dependencia energética de Europa con Rusia, de Alemania sobre todo, ha ido aumentando en el tiempo con el tema de la construcción de los gasoductos. Me hace mucho acordar a lo que fue en su minuto la dependencia de Chile con Argentina, cuando fue el tema del gas, ¿no? Por suerte nosotros transicionamos en la matriz energética. Yo creo que en el fondo para nosotros lo que es más importante en este minuto como Chile es el tema de la decisión de China de dejar de lado esta política del COVID-0, que de alguna forma rompe esa hegemonía que había, que las grandes economías del mundo iban a estar en este año con un crecimiento muy bajo. Ahora nosotros tenemos una economía que es la segunda economía del mundo que que puede desacoplarse, hay mucho camino por recorrer todavía, y tenemos a la primera economía del mundo que es Estados Unidos, que está mostrando señales de una economía mucho más resiliente de lo que se esperaba. Entonces esas son buenas noticias. Qué bueno. Gabriela, gracias por este contacto que tuviste con nosotros. Un placer. Cuídense, que tengan buena semana. Tú también, que tengas una excelente semana. Bueno, nosotros nos vamos a la última pausa comercial. Quédense, que ya volvemos con más.